Pam, en las últimas horas en México se ha desatado una ola de violencia tras el crimen del Mencho en un operativo de seguridad que llevaron adelante las fuerzas federales que comanda y que autorizó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Esto es en la zona de Jalisco, allí en una redada donde ahora vamos a ratificar si en esa redada esperaban que estuviera el Mencho. Estamos hablando del capo narco más fuerte de los últimos 30 años. Con él se muere todo un proceso de liderazgo del narcotráfico, pero no termina. Estas imágenes son impactantes porque después del crimen allí del Mencho en Jalisco, en distintas ciudades de México comenzaron otros narcos a empezar a hacer redadas y piquetes y también episodios de violencia que pusieron en tensión a México. Alberto Baena es especialista en seguridad. Alberto, buen día. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias, muy buen día. Alberto, bueno, después de, ustedes estamos con 3 horas, ustedes menos de diferencia horaria. Contanos a esta hora cómo amanece México. Amanece en un cierto grado de incertidumbre. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de que se han suscitado hechos de violencia en regiones donde no habíamos pensado que hubieran pasado. Sin duda, la presencia del cártel Jalisco en alrededor de 27 entidades de la República. Estamos hablando de una gran empresa criminal, la cual opera por células, la cual, independientemente del liderazgo del Mencho, pues sin duda estamos viendo una perspectiva de franquicias que se dan alrededor del país, las cuales, de acuerdo a lo que estamos viendo en imágenes, se activaron al momento en el cual supieron que había sido aprehendido el líder carismático, el líder del movimiento, por decirlo de esta manera, y que pues se fueron enterando de la muerte de él mientras era trasladado a la Ciudad de México vía helicóptero. Entonces, ante toda esta circunstancia, pues se operaron en Jalisco, Michoacán, Colima, Zacatecas, Aguascalientes. Tenemos prácticamente 8 estados del país que no van a tener actividades. Es impactante porque se enteran de la detención, es decir, primero la redada contra el Mencho, él muere en el traslado en helicóptero hacia el hospital. Lo que te pregunto es si originalmente en el operativo sabían que estaba el Mencho ahí y si además el objetivo era en realidad recuperarlo, detenerlo con vida, como si fuera el Chapo Guzmán, no que terminara muerto. Sí, yo creo que, mira, al final con la información que había provisto la inteligencia estadounidense, porque hay que señalar que este trabajo no hubiera sido posible sin la información que Estados Unidos brindó con la georreferenciación de este personaje, pues estamos hablando de que sí, en efecto, fue un triunfo, entre comillas, agridulce, porque al final el objetivo era llevarlo vivo, porque al final los estadounidenses ya tenían una orden de extradición en contra de este personaje. Ahora pues cae abatido. Yo creo que en un término de narcopolítica, pues sin duda favorece mucho para quienes estaban implicados con él, porque se lleva muchos secretos a la tumba. Ahora, Alberto, otro tema. Vos hablabas de las franquicias narco. Cuando se enteran de la detención y después la posterior muerte del Mencho, empiezan obviamente todas estas explosiones y episodios de violencia en otros 8 estados de México. ¿Quién va a ser el sucesor del Mencho? ¿O qué va a pasar ahora con el narco en México? Ahorita hay una serie de reacomodos, se hablaba de 2 personas, sin duda ahorita aprendieron en ese momento al Mencho con otras 2 personas más, las cuales no se sabe realmente su paradero, si es que fallecieron en el trayecto o si alguno de ellos está vivo. Se hablaba de 2 personas, uno llamado el Jardinero, que era el jefe de seguridad del primer círculo del Mencho. Habremos de ver con el paso de las investigaciones. Durante la madrugada no nos han señalado absolutamente nada en torno al tema en la fiscalía en la cual fue remitido el cuerpo del Mencho, porque ahí fueron llevados estas personas. Una fiscalía muy céntrica de la Ciudad de México. Entonces habremos de señalar en esas circunstancias que esto es una empresa criminal, independientemente del líder carismático o no.
pues sin duda tendrá que haber un reacomodo, lo cual sucederá con estelas de violencia como las que vemos en la pantalla, para que esto pueda seguir operando. Aquí el tema no solamente es el reacomodo de las fuerzas del Mencho, sino del Cártel Jalisco, sino también en todo caso cómo va a actuar el gobierno mexicano, tomando en cuenta que ya no hay un líder carismático, pero lo que sí hay es una serie de empresas criminales a las cuales tienes que intervenir de manera financiera para poderles mermar todo esto que han venido generando, porque la base de operación del Cártel Jalisco pues es el poderío económico. Buenos días y muchas gracias. En este reacomodo, ¿qué es más peligroso? ¿Las represalias por la muerte de Mencho o que se reacomoden y ver quién es el próximo líder entre las bandas? Hola, muy buenos días. Yo creo que sin duda el reacomodo territorial. ¿Por qué? Porque al final son muchas ciudades en el país. Al momento en que se supo que había sido prácticamente aprendido Nemesio Ceguera, pues inmediatamente hubo una serie de hechos violentos en prácticamente todo el occidente de México, también en la zona de Quintana Roo, que es la parte donde se encuentra Cancún, por el otro lado el perímetro de Veracruz, zonas del Golfo de México, que sin duda no se contaba. Por ahí hay un mapa virtual que les haré llegar a la producción, donde se señala cuáles fueron los lugares donde está el enfrentamiento donde hubo enfrentamientos, donde hubo bloqueos. Ahorita, como se lo señalé hace un momento, pues muchos estados del país han decretado un día de asueto, precisamente para evaluar la situación. No va a haber clases, no hay transporte público. Hay un tema que sin duda muestra, por un lado, que no estábamos preparados para un operativo de esta magnitud, tomando en cuenta que se activaron demasiadas células del Cártel Jalisco, y por el otro lado, pues sin duda dentro de este aspecto de operatividad, pues que se necesitaba la ayuda estadounidense sí o sí para poder en todo caso establecer un trabajo de manera conjunta. Alberto, dos aportes y dos preguntas. El trabajo de inteligencia lo hizo obviamente, como dijeron ustedes, Estados Unidos, y fue tal cual calcado a lo que hicieron con Maduro. Nada más que la extracción de Maduro lo hizo Estados Unidos y acá lo dejaron en manos de fuerzas mexicanas y fallaron. Ahora, por otro lado, es lo complejo de ver esta historia, ¿no? Porque vemos mejor armados, con fuerzas paramilitares, con control total de territorio en Jalisco y en la capital Guadalajara, de las fuerzas del narcotráfico. Recordemos que el cártel Jalisco Nueva Generación es quien ha tomado control de lo que es la venta de fentanilo a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos estaba pidiendo que esto sucediera y México pidió que no entraran en su territorio, que lo iban a hacer ellos. Por eso termina saliendo de esta forma, porque obviamente, y acá mi primera pregunta es, veíamos en las escuchas que Nemesio, alias El Mencho, tenía contacto y control directo de la policía regional y federal. Mira, tienen control de lo que en el argot criminal llamamos gobernanza criminal. ¿Por qué? Porque al final parte de uno de los grandes negocios del Cártel Jalisco ha sido la gobernanza criminal que ha impulsado políticos. Aquí, como bien señalas tú, uno de los grandes temas era que al momento en el cual se abate al Mencho, pues nos quedamos con la incertidumbre de que esto, de la información que se hubiera llevado a tribunales en Estados Unidos y descifrar cuáles son toda la serie de narcopolíticos que se han venido financiando en torno a este grupo delincuencial. Y por el otro lado, pues sin duda también, como bien señalas oportunamente, se hubiera podido tener una operación totalmente exitosa. Hoy no podemos hablar de una operación exitosa porque si bien nosotros los especialistas en seguridad desde el viernes ya sabíamos perfectamente que iba a suceder algo, porque ya se nos había mencionado por redes sociales, por chats exclusivos de personajes allegados al tema, que iba a suceder algo, pues netamente el problema es, sale el operativo con un objetivo ya eliminado. ¿Qué va a suceder? Vamos a empezar a activar. Marian, déjame decirte algo. La FIFA mira de reojo esto. Faltan 3 meses y medio para que comience el Mundial. Y va a haber millones de turistas en México. Guadalajara, en Guadalajara, ¿no? En Guadalajara hay 4 partidos. La FIFA por ahora no ha tomado ninguna decisión, pero mira de reojo los avances Darío, ahí no se de puede la seguridad. Perdón, ahí no se puede jugar. No.
por ahora no han tomado Pero decisiones. es que no hay control de narcotráfico. Lo que creo que van a hacer es que le van a pedir a las fuerzas de los Estados Unidos ayuda para la seguridad de los turistas. Esa es la primera decisión. Sí, pero no tienen ni idea de lo que es ese lugar. Es bueno el planteo que haces, pero yo creo que Estados Unidos no puede garantizar seguridad de un país ajeno. Bueno, insisto, se van a tomar unos días. No sé qué información tenés vos respecto de esto, pero por ahora la FIFA no mira de reojo, pero no ha tomado decisión al respecto. Mira, la FIFA ahorita no ha emitido comunicado alguno en México. Ayer se suspendieron prácticamente todas las actividades futbolísticas en el perímetro, en la zona de conflicto. Querétaro, Guadalajara, que había el Clásico Nacional, pero en la rama femenil, se suspendieron. Por el otro lado, pues sin duda la FIFA tendrá que tomar una decisión, como bien lo señalas, quizás no de intervención directa de las fuerzas estadounidenses, pero sí quizás dentro de una perspectiva de establecer un cuarto de guerra, como le llamamos en el argot, para investigar y tener controlados todos estos puntos que se van a desarrollar. Sí, ahora te queremos agradecer primero este contacto, vamos a seguir de cerca lo que pase, sobre todo por también la cercanía del Mundial. Hoy México sin clases en todos estos estados y también Claudia Sheinbaum, bueno, en la lucha contra el narcotráfico, claramente apoyado por Donald Trump en este operativo. Te queremos agradecer el contacto, un abrazo. Un abrazo.